¿Cómo engañará el anticristo a Israel para que lo acepten como su Mesías? Sin duda, esta es una de las preguntas más debatidas dentro de la escatología bíblica, porque el engaño del anticristo será el mayor fraude espiritual de toda la historia. Israel, el pueblo escogido por Dios, que recibió las promesas y las profecías sobre la venida del verdadero Mesías, no reconoció a Jesús cuando vino en humildad, lo rechazó y lo crucificó, y en los tiempos finales terminará aceptando a un falso Mesías. Y aquí surgen interrogantes que estremecen el corazón. ¿Qué hará el anticristo para convencer a los judíos de que él es el Mesías prometido en las Escrituras? ¿Qué señales, qué pactos y qué apariencia mostrará para seducir a la nación que por siglos ha esperado a su Redentor? Estimado oyente, en este video responderemos a estas preguntas a la luz de la palabra profética y veremos cómo Israel caerá en este engaño, que traerá consigo gran dolor y sufrimiento, hasta que finalmente los ojos de muchos sean abiertos al verdadero Rey de Reyes, Jesucristo. Empezamos. Los eventos proféticos de la Biblia son sorprendentes, porque no son meras posibilidades, sino realidades anunciadas que se cumplirán en el tiempo señalado por Dios. Uno de esos sucesos es la aparición del anticristo, presentado en la Escritura como el gobernante mundial final, el hombre de pecado, la bestia del Apocalipsis. Su manifestación tendrá lugar después del arrebatamiento de la iglesia, cuando el mundo busque un líder capaz de dar orden en medio del caos. Muchos depositarán su confianza en él y terminarán sometidos a su gobierno, incluso aceptando la marca de la bestia como señal de lealtad. Pero lo más impactante es considerar que el anticristo no solo engañará a las naciones, sino que también logrará seducir a Israel, presentándose como el Mesías prometido y siendo recibido como aliado. Aquí surge una interrogante inquietante. ¿Cómo será posible si el pueblo judío posee la ley, los escritos y los profetas? ¿Cómo puede la nación que ha leído, memorizado y enseñado las advertencias de Dios abrir sus puertas al impostor? La respuesta está en la misma palabra. El engaño del anticristo no será un episodio aislado ni un accidente de la historia. Será el cumplimiento de un plan profético delineado desde siglos atrás. La Escritura no lo presenta como una sorpresa, sino como una advertencia repetida. En el Monte de los Olivos, Jesús anunció que se levantarían falsos cristos y falsos profetas, capaces de seducir con señales y prodigios extraordinarios. El apóstol Pablo, siglos más tarde, escribió a los tesalonicenses sobre el hombre de pecado, un ser cuya venida estaría respaldada por el poder de Satanás, con milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Los profetas del Antiguo Testamento también señalaron este escenario. Daniel habló de pactos que serían confirmados y luego quebrantados, de la abominación desoladora en el lugar santo. Zacarías profetizó sobre Jerusalén como piedra pesada para todas las naciones. Ezequiel describió alianzas engañosas que prepararían el terreno para la traición. Cada una de estas voces apunta hacia un mismo desenlace. Israel será colocado en el centro del escenario mundial y será protagonista de un engaño sin precedentes. No será una casualidad política ni un simple tratado internacional. Será el cumplimiento exacto de lo que ya estaba revelado mucho antes de que la historia lo confirmara. El pueblo que debería reconocer al verdadero Mesías será seducido por el impostor, no porque el anticristo tenga mayor poder que Dios, sino porque la profecía lo permite y porque la ceguera parcial que pesa sobre Israel prepara el terreno para ese momento decisivo. El marco ya está trazado, el telón de la historia se levanta. Lo que viene no es mito ni especulación, es cumplimiento profético. Y en el centro de ese escenario se encuentra Jerusalén, la ciudad del gran rey, donde la mentira más peligrosa de todos los tiempos será aceptada como si fuera la verdad. Veamos esta cuestión más a detalles. El misterio del engaño del anticristo no es casualidad ni debilidad de Dios. Es un plan profético ya revelado en la Escritura, donde convergen factores espirituales, históricos y doctrinales. La pregunta no es si Israel puede ser engañado, sino por qué lo será. En primer lugar, debemos hablar de la expectativa mesiánica mal orientada. Desde los tiempos antiguos, Israel ha esperado un Mesías político y militar.
El pueblo anhelaba un descendiente de David que levantara ejércitos, rompiera el yugo extranjero y estableciera un reino terrenal glorioso. Cuando Cristo vino proclamando arrepentimiento y salvación espiritual, no encajaba con esa imagen. No portaba espada, no levantó un ejército, no expulsó a Roma con violencia. Por eso muchos lo rechazaron. La literatura rabínica de aquel tiempo lo confirma. El Targum de Jonatán sobre Isaías 11 interpreta al Mesías como un guerrero que sometería a las naciones. El Talmud babilónico, Sanedrín 98a, describe al Mesías como alguien que librará a Israel de la opresión política. Y en los Salmos de Salomón 17, escritos en el período intertestamentario, se habla del hijo de David como un rey que destruirá a los gentiles con poder militar. Esa fue la mentalidad que dominaba en tiempos de Jesús. Por eso, cuando vieron a un carpintero humilde que predicaba amor al enemigo y arrepentimiento, muchos lo rechazaron. Querían un caudillo que restaurara la gloria nacional, no un salvador que cargara con el pecado. El problema es que esa misma expectativa sigue viva hasta hoy, y será la puerta de entrada para el anticristo. Israel no buscará al redentor espiritual, sino al líder fuerte que les dé seguridad política. El falso Mesías se presentará como defensor de Jerusalén, garante de paz y protector del pueblo, y por eso será aceptado. El erudito Michael Lawrence Brown, en Our Hands Are Stained with Blood, lo resume de esta manera. El anhelo de un libertador nacional y la presión constante del antisemitismo han cultivado la expectativa de un Mesías que primero proteja al pueblo y después se ocupe de lo espiritual. Esa expectativa abrirá el camino al impostor. Un error incubado por siglos se repetirá en el momento profético señalado. Israel recibirá al que le prometa protección nacional, aunque no traiga redención espiritual. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿cómo aprovechará el anticristo esta expectativa mesiánica mal orientada? El falso Mesías no llegará con violencia desde el inicio, sino con astucia. Se presentará como el cumplimiento de todo lo que los rabinos y las tradiciones han esperado por siglos. Se levantará como político y militar. Aparecerá en la escena internacional como un defensor de la paz y como un protector contra el antisemitismo. Pactará acuerdos que garanticen a Israel seguridad frente a las naciones hostiles. Así cumplirá lo anunciado en Daniel capítulo 9, verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese tratado será visto por Israel como un acto mesiánico de liberación y protección. Asimismo, respaldará a Jerusalén como capital espiritual. Para el pueblo judío, la centralidad de Jerusalén es señal de la era mesiánica. Zacarías capítulo 12, verso 3 advierte: «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos». El anticristo, al exaltar la ciudad, se ganará el aplauso de la nación que lo verá como el Mesías que honra su centro espiritual. Otra estrategia será que facilitará la reconstrucción del templo. Esto cumplirá una de las expectativas más ardientes del judaísmo actual. Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 24, verso 15 sobre la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo. Esa advertencia implica que habrá un templo restaurado y que el anticristo usará su reconstrucción como confirmación de su supuesta identidad mesiánica. Por supuesto también usará un lenguaje mesiánico. Hablará de paz, de seguridad, de restauración. Sus palabras resonarán con las interpretaciones rabínicas que esperan al ungido como príncipe de paz. Isaías capítulo 9, verso 6, describe al verdadero Cristo como príncipe de paz, pero el anticristo tomará esas mismas palabras para sí, imitando lo verdadero y envolviendo a Israel en un engaño sutil. Finalmente, explotará el dolor histórico del antisemitismo. A lo largo de los siglos, Israel ha sufrido persecución, desde Egipto hasta el Holocausto. El anticristo se mostrará como el único líder que genuinamente se preocupa por el futuro del pueblo judío. Esa fachada de compasión le dará credibilidad, pero será solo el disfraz de una traición futura. De esta manera, el anticristo no necesitará imponerse por la fuerza en un principio. Le bastará con encarnar lo que Israel ha esperado equivocadamente: un caudillo nacional, un defensor de su pueblo,
un restaurador de Jerusalén. Esa será su mayor trampa. El mismo Jesús lo advirtió en Juan capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. En segundo lugar, debemos hablar del poder de las señales y prodigios. El apóstol Pablo advierte en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El anticristo no llegará solo con discursos políticos o pactos diplomáticos. Su mayor recurso será lo sobrenatural. Manifestaciones de poder, milagros falsos y prodigios espectaculares lo presentarán como alguien único en la historia. Y para un pueblo como Israel, que siempre ha buscado señales para confirmar lo divino, esta será una trampa peligrosa. Jesús lo advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero no será solo el anticristo quien opere maravillas. Apocalipsis capítulo 13, verso 13, revela el papel del falso profeta. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este personaje religioso tendrá una misión clave: autenticar al anticristo como si fuera el Mesías verdadero. Hará descender fuego del cielo, imitando lo que hizo Elías en el Monte Carmelo, narrado en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El judaísmo hasta hoy enseña, basándose en la profecía de Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Que Elías debe aparecer antes del Mesías, de modo que cuando el falso profeta obre señales similares a las de Elías, Israel lo interpretará como el cumplimiento de esa promesa. Lo verán como el Elías esperado, y si Elías respalda al supuesto Mesías, entonces según su entendimiento ese líder debe ser el ungido de Dios. Así el falso profeta, con señales mentirosas y prodigios engañosos, será la pieza clave para convencer al pueblo judío de que el anticristo es su Mesías. Israel verá milagros, escuchará palabras de paz y creerá que su esperanza milenaria ha llegado. Pero en realidad, estarán presenciando el engaño más peligroso de la historia. Como advirtió David Ray Wilkerson, el diablo imitará las señales del cielo, y quienes buscan lo espectacular sin la cruz serán los primeros en caer en el engaño. En tercer lugar, debemos hablar de la ceguera espiritual parcial que pesa sobre Israel. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 11, verso 25, declara: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este pasaje nos revela un misterio profundo. Israel, el pueblo escogido por Dios, vive bajo un endurecimiento espiritual permitido por el mismo Señor. No es un rechazo absoluto ni eterno, sino una ceguera parcial y temporal que prepara el terreno para la futura restauración de la nación. Jesús mismo lo anunció con anticipación en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Aquí vemos la paradoja profética. Israel rechazó al verdadero Mesías porque vino en obediencia al Padre, pero un día abrazará al impostor que se presentará en su propio nombre, con apariencia de poder y autoridad. Esta ceguera espiritual no significa que Israel ignore las Escrituras. Al contrario, son un pueblo que memoriza, estudia y honra la Torá y los profetas. Sin embargo, el velo que cubre sus ojos les impide ver a Cristo en esas mismas Escrituras.
Como escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Los eruditos han profundizado en este misterio. John Robert Stott, en su comentario The Message of Romans, explica: la ceguera de Israel no es total ni permanente, es parcial y temporal, una disciplina divina que abre la puerta para que los gentiles entren, y al final prepara la restauración completa del pueblo de Dios. Douglas James Moo, en su Commentary on Romans, añade: el endurecimiento no es simplemente una falta de información, sino una incapacidad espiritual para discernir la obra de Dios en Cristo. Esa incapacidad, lejos de ser casualidad, forma parte del plan soberano de Dios. Por eso, la nación que más debería haber reconocido a su Mesías será la misma que abrirá sus puertas al anticristo. No porque el engañador tenga mayor poder que Dios, sino porque la profecía ha decretado que, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, Israel vivirá con los ojos velados. Este endurecimiento explica el misterio del futuro. Israel, que en su celo ha esperado al Mesías, rechazó al verdadero cuando vino en humildad y verdad, y recibirá al falso cuando se presente con poder y engaño. Es la gran paradoja profética. El pueblo que oyó la voz de los profetas y guardó los mandamientos será protagonista de la mayor decepción espiritual de la historia, hasta que el mismo Cristo regrese en gloria y les quite el velo. En cuarto lugar, debemos hablar del templo como confirmación aparente. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío ha soñado con su reconstrucción. Cada año, en la Pascua y en el Yom Kippur, los judíos religiosos repiten la frase «el próximo año en Jerusalén», expresando su anhelo de ver restaurado el culto en la casa de Dios. Para ellos, la reconstrucción del templo no es solo una aspiración arquitectónica, es la confirmación de la llegada del Mesías. El profeta Daniel ya lo había anunciado. En el libro de Daniel capítulo 9, verso 27, se declara: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Y Jesús mismo advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 15: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». Estas palabras nos confirman que en los últimos tiempos habrá un lugar santo, un templo reconstruido, que será profanado por el anticristo. La reconstrucción del templo enfrenta grandes obstáculos. El más importante es que en el mismo monte donde estuvo el santuario, se encuentra hoy la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de los lugares más sagrados del Islam. Esto convierte cualquier intento de edificar el templo en un detonante de guerra global. Además, el conflicto político entre Israel y el mundo árabe mantiene bloqueada la posibilidad de un proyecto tan sensible. No existe, hasta ahora, ningún líder que tenga el poder diplomático suficiente para negociar con éxito un acuerdo de esta magnitud. Será en este contexto imposible, donde el anticristo se presentará como el gran mediador. Con astucia política, respaldo internacional y señales de poder, logrará lo que nadie antes pudo: un pacto que permita a Israel levantar su templo sin desatar una guerra inmediata. El rabino Chaim Richman, del Instituto del Templo en Jerusalén, ha declarado en múltiples ocasiones que la reconstrucción del templo no es un sueño, es una obligación que Israel tiene delante de Dios. Ese deseo sigue latente en el corazón de la nación. El rabino Israel Ariel ha afirmado que la venida del Mesías está íntimamente ligada a la restauración del templo. Así, cualquier líder que facilite ese proceso será visto con ojos mesiánicos. Los teólogos cristianos también lo han señalado. Randall Price, en The Coming Last Days Temple, escribe: «El día en que un líder logre la reconstrucción del templo, ese hombre será considerado por los judíos como enviado de Dios». Arnold Janikowicz Fruchtenbaum, en Footsteps of the Messiah, asegura: «El templo será la plataforma de legitimación del anticristo.
Lo que Israel verá como la confirmación del Mesías será, en realidad, el escenario de su mayor engaño. Lo que hoy parece imposible, un templo en el monte Moría, será presentado como posible bajo el gobierno del Anticristo. Él removerá los impedimentos, negociará con las naciones y abrirá el camino para la obra más deseada por el judaísmo. Y cuando los judíos vean el altar restaurado y el culto en funcionamiento, creerán que el Mesías ha llegado. Pero lo que interpretarán como confirmación divina será, en realidad, la trampa más peligrosa. El mismo lugar que debía manifestar la gloria de Dios se convertirá en el escenario de la abominación desoladora. En quinto lugar, debemos hablar de la presión internacional y geopolítica. En el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 3, está escrito: «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Hoy esa profecía se cumple ante nuestros ojos. Jerusalén se ha convertido en el punto de tensión del mundo entero. Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, el mundo islámico, Rusia y China. Todos tienen interés en la Ciudad Santa. Cada decisión que Israel toma sobre Jerusalén provoca reacciones globales. La ciudad del gran rey es, literalmente, la piedra pesada que incomoda a todas las naciones. Israel, rodeado de enemigos, aislado en la diplomacia internacional y constantemente amenazado, buscará desesperadamente un aliado que le garantice paz y seguridad. Será allí donde el Anticristo aparecerá como el protector perfecto. Con carisma político, con respaldo militar y con aparente neutralidad, se levantará como mediador de paz. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, advirtió: «Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán». Esa falsa paz será la estrategia maestra del Anticristo. Los eruditos lo confirman. John Dwight Pentecost, en su obra Things to Come, enseña: el falso Mesías aparecerá como el gran protector de Israel, pero esa protección será solo la máscara de una futura opresión sin precedentes. John Frederick Walworth, en The Nations in Prophecy, afirma: el Anticristo se ganará la confianza de Israel prometiendo seguridad en medio del cerco internacional, pero al final esa misma promesa será su ruina. La presión internacional servirá como catalizador del engaño. Israel verá en el Anticristo no solo a un aliado, sino al defensor que garantiza su existencia frente al odio de las naciones. Y lo que comenzará como un pacto de paz, terminará como una traición sangrienta. De esta manera, el Anticristo reunirá en sí mismo todo lo que Israel ha anhelado equivocadamente: seguridad nacional, respaldo internacional, restauración del templo y señales sobrenaturales. El escenario quedará preparado para la mayor decepción de la historia. El engaño del Anticristo no durará para siempre. La Escritura nos muestra con claridad que llegará un momento en que la máscara caerá y su verdadera naturaleza será revelada. Lo que comenzó con promesas de paz y señales espectaculares, terminará en traición y profanación. El profeta Daniel lo anunció con exactitud. Leamos Daniel capítulo 9, versículo 27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Ese día marcará el clímax del engaño. El Anticristo, que se había presentado como aliado de Israel, romperá el pacto, prohibirá el sacrificio y colocará la llamada abominación desoladora en el lugar santo. Jesús mismo lo confirmó en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El apóstol Pablo también lo explicó en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese será el momento en que Israel comprenderá que aquel a quien habían recibido como Mesías era, en realidad, el hijo de perdición. A partir de allí se desatará una persecución feroz. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 13, declara: «Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer es símbolo de Israel, y esa persecución marcará el tiempo de angustia más grande que el pueblo haya vivido, conocido como la Gran Tribulación. El erudito John Frederick Walvoord, en The Revelation of Jesus Christ, explica: el aparente triunfo del anticristo sobre Israel será breve. Dios mismo preservará un remanente fiel que no doblará rodilla ante el impostor. Sin embargo, la traición del anticristo también será la antesala del despertar de Israel. El profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10, anuncia: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese será el momento en que el velo será quitado, el endurecimiento parcial del que habló Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11 llegará a su fin. El pueblo de Israel, engañado por el anticristo, abrirá finalmente sus ojos y reconocerá al verdadero Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que comenzó como un pacto de paz terminará en abominación. Lo que Israel vio como confirmación divina resultará ser una trampa satánica. Pero en medio del dolor y la persecución, el pueblo se volverá a Dios. El mismo Jesús, rechazado en su primera venida, será recibido en gloria en su regreso. El desenlace del engaño no quedará en manos de los hombres, sino en la intervención gloriosa de Jesucristo. El mismo Señor descenderá para poner fin al reinado del impostor. El apóstol Juan lo describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo vendrá como guerrero victorioso, acompañado por los ejércitos celestiales, para derrotar al anticristo y a todos los que lo siguieron. El apóstol Pablo ya lo había anunciado en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La batalla final tendrá lugar en el valle de Megido, conocido como Armagedón. Allí se reunirán los reyes de la tierra bajo el engaño del anticristo, pero el poder de Cristo será irresistible. El impostor será derrotado, sus ejércitos serán destruidos, y su reinado de mentira llegará a su fin. Apocalipsis capítulo 19, verso 20, lo confirma. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese será el destino del anticristo y del falso profeta, el lago de fuego eterno. Y con su derrota comenzará una nueva etapa en la historia del mundo. El reino milenial de Cristo en Jerusalén, y el pueblo de Israel será restaurado y adorarán al verdadero Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Así llegamos al final de este video. Gracias de corazón por quedarte hasta el final y ser parte de este momento de verdad y reflexión. Nos reencontramos en el próximo video, con un nuevo mensaje del cielo para tu alma. Hasta entonces, que la gracia y la paz de Dios te acompañen cada día. Dios te bendiga abundantemente.